Apreciados directores, líderes y lideresas de educación en las iglesias locales, reciban un afectuoso saludo del Departamento de Educación de la Unión Mexicana de Chiapas. Qué bueno que hayan asumido este compromiso y ser mensajeros del Señor en este camino que se llama educación. Es un privilegio acercarnos hacia ustedes y darle a conocer lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Unión Mexicana de Chiapas implementa con los 4 pilares estructurados de la Iglesia Adventista. Y uno de los 4 pilares es la educación. Esta ocasión quisiera hablarles de las responsabilidades del director de educación en las iglesias y lo que ocurre en educación. En la filosofía de lo que comprende la educación adventista, la hermana Elena de White habla de 4 cosas que el ser humano debe de comprender para relacionar el compromiso que tiene Dios con la humanidad a través de la educación. Por eso nosotros debemos comprender la naturaleza original del hombre. Esto quiere decir de cómo Dios lo creó. Y nosotros podemos encontrar en el libro de la educación, página 15 y 16, que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, era un reflejo del Señor, era la perfección completa. Para que nosotros entendamos la educación, necesitamos comprender la naturaleza original del hombre. Otra cosa que nosotros debemos de comprender de la educación es el propósito de Dios al crearlo. Dice la sierva del Señor que era el propósito de Dios que el hombre, una vez estando en esta tierra, pudiera reflejar lo que su creador es. Así que nosotros debemos de entender ese concepto, el propósito de Dios al crear al hombre. La tercera cosa que nos recomienda el libro de la educación entender es el cambio de la condición humana por la caída. El pecado entró a la tierra y entonces Dios tuvo un plan. Hay una caída, dice la hermana Elena de White, que el pecado vino a mancillar, pero sobre todo vino a borrar a la imagen de Dios. Y entonces llegamos al cuarto punto, perdón. El cuarto punto, el plan de Dios para cumplir su propósito. No estaba solo el hombre. Había un propósito de Dios. Nunca estamos solos. Esos 4 conceptos debemos de tenerlo bien entendidos. Una vez que nosotros comprendemos estos 4 conceptos, entonces comprendemos el valor de la educación adventista. Nuestras instituciones fueron creadas por Dios. Existe una institución muy especial, una institución desde la creación, que es el hogar. La siguiente institución, la iglesia. Y la siguiente institución, la escuela. Estas 3 instituciones creadas por Dios tienen un gran trabajo y un trabajo global. No puede estar una separada de la otra. Las 3 trabajan con la misma finalidad. En el concepto más elevado, la obra de la redención y de la educación es una sola y es la misma obra. Por eso, la Iglesia Adventista a nivel global hace los preparativos, hace las inversiones, hace todo lo que tiene que ver con educación adventista. Y aquí en la Unión Mexicana de Chiapas no es la excepción. Por eso el pastor debe estar 100% comprometido en la obra de la educación adventista. Y entonces es el rol del pastor dar a conocer la información, todo lo que está aconteciendo con respecto a la educación, la universidad, la preparatoria, la secundaria, la primaria, educación inicial, todo eso debe ser el pastor que corra la información hacia la iglesia. Debe de capacitar y guiar a los líderes. Debe certificarlo, estar velando porque la iglesia se esté alimentando a través de sus líderes.
Debe de animar y apoyar a los niños y jóvenes a estudiar en nuestras instituciones. Cuando una jovencita que va saliendo de secundaria le pregunte, pastor, ¿dónde me recomienda estudiar? Pues en uno de nuestros colegios, cuando no hay oportunidad y ya el joven o la jovencita va a graduar de preparatoria y le pregunta, pastora, ¿dónde voy a estudiar? Pues en una de nuestras instituciones, en Lindavista, en Navojoa, en Montemorelos, en una de nuestras instituciones. También debe de vigilar el porcentaje destinado a la educación. Esto está en el manual de la iglesia y debe de estar vigilando ello. Pero si en su distrito el pastor tiene una escuela, además de lo que ya vimos, el siguiente punto es que debe ser parte de la junta escolar. Él debe de estar siempre presente cuando se le invita a la junta escolar. Debe visitar a la comunidad estudiantil. Y cuando hablamos de la comunidad estudiantil estamos hablando de la administración del colegio, el cuerpo docente, todos los que componen el colegio, los padres de familia, los estudiantes, y él debe estar visitando a la comunidad estudiantil. Debe de velar entonces por la salud espiritual de la comunidad estudiantil. Que el profesor esté asistiendo a una de sus iglesias en el distrito, que sea un feligrés en regla en una de sus iglesias en el distrito. Y ahora pasamos a algo muy importante. ¿Cuál es la obra del director de educación en la iglesia local? ¿Qué es lo que debe de hacer ahora el director de educación? Y dijimos 3 instituciones, y el trabajo del director de educación se va a basar en esas 3 instituciones. La primera, el hogar. En el hogar, el director de educación tiene que instruir a los padres. ¿Sí? Qué bonito fuera que todos los hogares contaran con los libros precisamente que hablan de la educación cristiana. La conducción del niño, educación, fundamentos de la educación cristiana, el consejo para maestros, consejo para padres, niños y maestros. Todos esos libros deben de componer la biblioteca en el hogar. Debe de estudiarse a profundidad. Debe de comprenderse el mensaje que se tiene para este tiempo. Hay que instruir a los padres de familia, hay que instruir a los padres de nuestra iglesia. Hay que promover la educación adventista. Hay que ir a los hogares y decirle, ya Pedrito va a cumplir 6 años, va a iniciar próximamente a la primaria, aquí tenemos una escuela primaria, mire, vamos a inscribirlo, vienen las preinscripciones, hay que inscribirlo. Esa es la participación del director de educación. También en el hogar tenemos los directores de educación de las iglesias que apoyar las decisiones educativas de los estudiantes. Recuerden, el consejo es que cuando nosotros tenemos que elegir una carrera, una profesión, la recomendación de la hermana White es que nosotros pensemos en el servicio a Dios y en el servicio al prójimo. Así que cuando hay que tomar una decisión de qué carrera tomar, voy a ir a tal universidad, necesito ver qué carrera voy a tomar. Ahí el director de educación le dice, 2 consejos te voy a dar. Primero, que tu carrera vaya a tener el propósito de servir a Dios. Y número 2, que tenga el propósito de servir a tu prójimo. Ahora vamos, ¿cuál es la tarea del director de educación en la iglesia? En la iglesia, miren, hay que instruir a la hermandad a comprender el objetivo y propósito de la educación, como ya lo vimos anteriormente, los 4 puntos, y esos hay que estarlos repasando, Número 1, ¿cuál era el plan de Dios al crear al hombre? Número 2, ¿cuál era el propósito? Número 3, ¿qué pasó después del pecado? Número 4, ¿cuál es el plan de salvación y la redención? Eso. Y para eso contamos con 20 participaciones durante el 2021.
10 minutos misioneros, nosotros lo vamos a encontrar. Escuela sabática, vamos a encontrarlo en el libro de escuela sabática. Instrucción para la iglesia, 2, 4 y 5 de junio, lo vamos a encontrar en la guía para los grupos pequeños, lo vamos a encontrar en el Revive y lo vamos a encontrar en Generación Transformada, y lo vamos a encontrar también en el programa de escuela sabática, en los 4 libros. Ahí están las 20 participaciones que tiene educación en la iglesia. Allí están plasmadas para que sean usadas entre 10 minutos, programas de escuela sabática, programa de sociedad de jóvenes, sermones, viernes de predicación, de educación. Allí estarán plasmadas para su uso. Hay que instruir a la hermandad a comprender el objetivo y propósito de la educación. Hay que reconocer, hay que premiar el esfuerzo de los padres cuando han tomado la decisión de llevarlo a la escuela primaria, a la escuela secundaria, preparatoria, universidad, de una de nuestras instituciones. Hay que orar por ellos para que el Señor los bendiga, para que el Señor provea todo lo que la familia va a necesitar para que ese niño se conduzca en nuestras instituciones. Número 3, hay que recordar a los hermanos que la educación es la obra de todos, no es una obra exclusiva, es la obra de todos. Por lo tanto, aquellos hermanos que ya no tienen niños en edad escolar, pero que tienen quizás los fondos necesarios, pudieran colaborar para que entonces los niños que no tienen suficiente economía puedan asistir a nuestras instituciones. La tarea es una tarea de todos. Hay que recordarlo siempre a los hermanos. Los hermanos son de corazones bondadosos y dispuestos a seguir las instrucciones de Dios para su pueblo. Número 4, el director de educación en la iglesia debe de vigilar porque los fondos destinados a las escuelas se estén dando apropiadamente. Pero no hay escuela aquí cerca. Pero el manual de iglesia nos dice que debe de haber un fondo destinado para la escuela. Y si hay una escuela cercana, pues con mucho más razón, hay una oportunidad para que nuestros hijos estudien en nuestras instituciones. Ahora, ¿qué hace el director de educación? ¿O qué va a hacer el director de educación en la escuela? Número 1, va a tener la información de los estudiantes de la iglesia. ¿Cuántos hijos de nuestros miembros adventistas del séptimo día están yendo a nuestros colegios, a nuestra universidad? ¿Cuántos? Hay que tener la información de los estudiantes al día y promoverlo. Eso es la tarea, la promoción y el apoyo, promoción y apoyo de la educación. Número 2, asistir a las reuniones escolares cuando se les participe. Si ustedes tienen en su iglesia un colegio cercano, usted forma parte del apoyo de ese colegio. Tiene que asistir, tiene que ir a las reuniones escolares, tiene que enterarse cuántos de los hijos de los hermanos adventistas se están bautizando, por qué no se han bautizado, qué es lo que necesitan para tomar esa decisión. Hay que asistir a las reuniones escolares para ver cómo se está comportando el ambiente escolar. Hay que asistir a esas reuniones. Número 3, hay que solicitar la promoción y visitación del personal del colegio. Si tenemos un colegio cercano, no dudemos en ir a la administración del colegio, llevar una solicitud para que se nos haga promoción y visitación del personal del colegio. Pero si no está tan cercano, también a través del pastor, a través del departamental, a la administración de la asociación, se puede hacer la solicitud para que incluso cuando no esté cerca el colegio, se pueda hacer la promoción y visitación del personal del colegio. Número 4, participar en las jornadas de preinscripción e inscripción. Hay que estar pendientes. Los directores de educación somos entonces los interesados en que los hijos de los adventistas puedan aprovechar las preinscripciones, puedan aprovechar las inscripciones. La hermana Elena de White dice lo siguiente: el cielo es una escuela, su campo de estudio el universo, su maestro el omnisapiente. En el Edén se estableció una extensión de esa escuela y una vez consumado el plan de la redención, se reanudarán las clases
en las escuelas del Edén. Hemos visto cómo el Señor ha hecho provisión a través de la educación. La educación en el jardín del Edén. Después la responsabilidad hacia los padres. Después la responsabilidad a las escuelas de los profetas. Más tarde las aulas de las sinagogas con los rabinos, aunque ellos se desviaron del consejo. Tuvo que venir Jesús a esta tierra, formar un grupo selecto de alumnos, de 12, que dice la sierva del Señor, no eran tan privilegiados. Sin embargo, tuvieron el privilegio enorme de ser alumno del maestro de maestros. Estos 12 se encargaron entonces de hacer la escuela de los apóstoles. Y para la escuela moderna, para 1844, cuando hubo el movimiento adventista, en 1844, después de ese año, 1849, se hace el intento por una escuela adventista. Y es allí donde se conforma en la sala de un hogar. Y para 1853 se da por iniciada la primera escuela formal en Battle Creek. No tardó ni 100 años para que llegara a los territorios de Chiapas. En 1947, el Colegio Lindavista abre sus puertas para que entonces nuestros hijos adventistas tuvieran la oportunidad de accesar a la educación adventista. 1949, cerca del mar, allá en la colonia de Huizachal, se abre la segunda escuela. Y después fueron continuamente 1951, 1955 y hasta la fecha. 30 colegios y una universidad aquí en la Unión Mexicana de Chiapas. El Señor ha sido bueno con nosotros. Por eso yo los invito a que este 2021 usted tome el consejo del Señor y diga, I will go. Yo iré por aquellos niños, por los niños que se encuentran en los hogares. Los voy a visitar, voy a ver qué necesitan, voy a convencer a sus padres de la educación adventista. Voy a ir a la iglesia, los voy a instruir. I will go a la iglesia. Yo iré a la iglesia, promoveré, apoyaré, ayudaré para que esto se convierta en una realidad. I will go. Yo iré a la escuela. ¿En qué puedo participar? ¿En qué puedo ayudar? Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y ojalá y que este liderazgo de educación pueda impactar la vida de lo más precioso que son los niños y los jóvenes, lo más precioso para nuestro Señor Jesús. Que el Señor te use y que esa responsabilidad que has adquirido pueda rendir muchos frutos y estemos preparados como iglesia para decir, por cuánto lo hiciste a estos de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Que el Señor te bendiga.